La elección de Javier Milei como presidente de Argentina en diciembre de 2023 marcó un cambio radical en la política del país. Milei, un economista de ultraderecha, ha propuesto un conjunto de reformas económicas radicales que, si se implementan, tendrían un impacto significativo en la economía argentina. Las reformas de Milei son ambiciosas y tienen el potencial de cambiar significativamente la economía de Argentina y Latinoamérica. En este vídeo, vamos a analizar los beneficios potenciales, apoyándonos en datos y cifras comparativas. Empecemos. Recorte del gasto público. El gasto público de Argentina en 2022 fue de 54,8% del PIB, uno de los más altos de la región. El recorte del gasto público en un 5% del PIB, como propone Milei, supondría una reducción de 2,74% del PIB. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, un recorte del gasto público de este tamaño podría generar un ahorro de unos 20.000 millones de dólares. Este ahorro podría utilizarse para reducir el déficit fiscal, que en 2022 fue del 3,3% del PIB, o para aumentar la inversión pública, que en 2022 fue del 4,6% del PIB. Milei ha prometido recortar el gasto público en un 5% del PIB. Este recorte afectaría a todos los ámbitos del gobierno, desde el sector público nacional hasta los gobiernos provinciales y municipales. Para ello, Milei planea eliminar programas sociales, recortar el gasto en infraestructura y reducir el tamaño del Estado. Reducción de la inflación. La inflación en Argentina en 2022 fue del 50,9%, una de las más altas del mundo. La reducción de la inflación a un dígito anual, como propone Milei, supondría una reducción de la inflación en un 40%. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional, FMI, una reducción de la inflación de este tamaño podría aumentar el PIB de Argentina en un 2,5% en el mediano plazo. Milei ha prometido reducir la inflación a un dígito anual. Para ello, planea eliminar los subsidios a la energía y el transporte, la reducción del gasto público y la apertura de la economía. Para eliminar los subsidios a la energía y el transporte, Milei planea aumentar las tarifas de estos servicios. Apertura de la economía. El comercio exterior de Argentina en 2022 representó el 25,5% del PIB. La apertura de la economía, como propone Milei, supondría una reducción de las barreras al comercio y la inversión extranjera. Según un estudio del Banco Mundial, una apertura de la economía de este tamaño podría aumentar el PIB de Argentina en un 1,5% en el mediano plazo. Milei planea reducir las barreras al comercio y la inversión extranjera. Para ello, planea negociar acuerdos comerciales con otros países, simplificar los trámites para la inversión extranjera y eliminar las restricciones a las importaciones. Para negociar acuerdos comerciales con otros países, Milei planea abandonar el Mercosur. Milei y la dolarización. El presidente de Argentina, Javier Milei, es un firme defensor de la dolarización de la economía argentina. Durante su campaña electoral, prometió dolarizar la economía en un plazo de 100 días. Sin embargo, tras su victoria electoral, Milei ha retrasado la dolarización hasta finales de 2024. Milei argumenta que la dolarización es la única solución a los problemas económicos de Argentina, como la inflación y la inestabilidad financiera. Afirma que el dólar es una moneda estable, con una inflación histórica baja, y que su adopción como moneda oficial eliminaría el riesgo de devaluación, lo que ayudaría a controlar la inflación. Sin embargo, los críticos de la dolarización argumentan que tendría consecuencias negativas, como una pérdida de soberanía económica y una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Sostienen que el Banco Central de la República Argentina, BCRA, perdería el control sobre la política monetaria, lo que podría provocar una crisis económica. Si Argentina decidiera dolarizar, sería necesario un proceso gradual para evitar shocks económicos. El BCRA tendría que acumular reservas en dólares para garantizar la convertibilidad del peso al dólar. También sería necesario realizar reformas estructurales para mejorar la competitividad de las empresas argentinas. Beneficios para Latinoamérica. Una Argentina más próspera y estable podría ser un empuje de crecimiento para la región. Esto se debe a que Argentina es una economía grande y diversificada, con un importante potencial de crecimiento. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, un crecimiento del PIB de Argentina del 3% anual podría generar un aumento del PIB de Latinoamérica del 0,5% anual.
Las reformas económicas de Milei podrían inspirar a otros países de la región a adoptar políticas económicas más liberales. Esto podría generar un cambio positivo en la economía de Latinoamérica, que en los últimos años ha estado marcada por la inestabilidad y la desigualdad. Las reformas económicas de Milei son ambiciosas y podrían tener un impacto significativo en Argentina y en Latinoamérica. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estas reformas podrían generar resistencia por parte de los grupos que se benefician del statu quo. ¿Qué opinas de las reformas económicas de Milei? ¿Crees que serán beneficiosas para Argentina y Latinoamérica? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta acá, esperamos te haya servido aprender un poco más acerca de las reformas económicas que se viene para Argentina y cómo puede beneficiar a la región. Tendremos que sentarnos a esperar a ver cómo se van desarrollando todas estas reformas. Te dejamos arriba a mano derecha nuestro vídeo del nuevo orden económico mundial, y a mano izquierda nuestra lista de reproducción de eventos económicos. Te invitamos a que te suscribas al canal, le dejes un like y déjanos algún comentario para que sepamos que te gustaría ver en nuestros próximos vídeos.